El millonario llama esposa a la mendiga negra que suplicó fingir ser madre de la hija. La luz fría de la luna apenas iluminaba aquel callejón húmedo cuando ella apareció, temblando, con la ropa raída y los ojos llenos de un miedo que cortaba el aire. Una mendiga negra, sola en la noche, con una pequeña criatura agarrada a su pecho. Todos los resquicios de su alma gritaban por ayuda, pero nadie la miraba hasta que él la vio. Un hombre con traje impecable, zapatos brillantes y un rostro imposible de olvidar, marcado por años de poder, riqueza y un vacío que ni el dinero podía llenar. Sin decir palabra, se le acercó. Sus pasos resonaron entre las paredes mugrientas como un trueno. Ella suplicó, sopló sus palabras al viento con voz rota, pidiendo fingir ser la madre de esa niña, la hija que él insistía en reconocer. Y él, contra todo pronóstico, pronunció esa frase que hizo temblar hasta las calles. «Eres mi esposa». El murmullo de las sombras empezó a crecer. ¿Quién era aquí? ¿Por qué un millonario con fama de despiadado la elegía a ella, la mendiga negra? Sus ojos, brillando entre lágrimas, contaran secretos de abandono, dolor y esperanza. Un temblor sacudía sus manos como si el mismo mundo se hubiera detenido para observar ese instante. El aire se llenó de silencio y tensión. Los testigos a lo lejos murmuraban con asombro, incapaces de creer lo que pasaba. En el lujoso interior de su mansión, la niña parecía un fantasma, atrapado entre caricias falsas y miradas desconfiadas. Y aquella mujer, ahora nombrada esposa, tenía el corazón en marcha frenética. Miedo puro, odio que quemaba y una pizca de felicidad prohibida. Mientras el millonario la miraba con una mezcla de poder y una extraña ternura, nadie más podía entender lo que esa historia estaba a punto de desatar. Pero la pregunta seguía dando vueltas, pesada y amenazante. ¿Qué haría él cuando el pasado oscuro de ella comenzara a salir a la luz? ¿Podría una mendiga sobrevivir en un mundo de oro? Y échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El silencio en la mansión era abrumador. La mujer, ahora esposa del millonario, trataba de adaptarse a un mundo que le resultaba ajeno y frío. Miraba a su alrededor, atrapada entre el lujo y la opulencia, sintiendo un nudo en el estómago. La niña, todavía en sus brazos, se aferraba a su pecho como si supiera que allí estaba su refugio. Pero los ecos del pasado comenzaban a resurgir. Esa noche, mientras el millonario revisaba documentos en su despacho, la puerta se abrió de golpe. Era un hombre alto, de rostro familiar. La mendiga lo reconoció al instante. Era su hermano, un fantasma del pasado que tanto había intentado enterrar. Su corazón se hundió, las viejas heridas comenzaron a brotar, y un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, temblando. Su voz se quebró cuando vio el odio arder en los ojos de él. «Fingiendo ser quien no eres. Eres una mentirosa. Siempre lo has sido». El hombre dio un paso adelante, y su presencia era como un huracán que arrastraba todo a su paso. Esa explosión de ira hizo temblar a la mujer.
Ella trató de explicarse, pero él la interrumpió. Aún eres la misma de siempre. No importa cuánto dinero tengas, sigo conociendo tus secretos. La respiración de ella se volvió errática. Un escalofrío se apoderó de su cuerpo al recordar lo que había hecho, lo que había dejado atrás para escapar de su vida anterior. No era solo una mendiga. Había una historia oscura detrás de sus ojos. El sonido de las palabras de su hermano rasgó el aire tenso. No solo has cambiado de apariencia, has cambiado de nombre. No temes que tu pasado regrese y te destruya, ¿verdad? La incredulidad de la situación la hizo sentir como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. El millonario, que había estado al margen, ahora se volvió hacia ellos. La mirada que antes mostraba ternura, ahora se tornó dura, como acero. ¿Qué significa esto?, preguntó, la voz grave retumbando en las paredes doradas. ¿Qué secretos escondes, mujer? La mendiga se sintió acorralada. La verdad era un monstruo que había mantenido a raya con mentiras y un nuevo título. Pero ahora, con su hermano ahí, todo parecía desmoronarse. Ella miró a su hermano, buscando una salida, pero en sus ojos leía que no había vuelta atrás. Él no sabe nada, susurró, tratando de proteger al hombre que le había ofrecido una salida de su miseria. No quiero que sepa. El hermano estalló en una risa sarcástica. ¿Protegerlo? Te está utilizando, como todos. Ella no es más que un juego para él. En ese momento, el millonario se acercó un paso más, su mirada fija en ella, exigiendo respuestas. La mendiga sintió el aire volverse denso. ¿Qué hiciste?, exigió, palabras cortantes que dejaron una herida abierta en su corazón. Su historia, recuerdos de traición y dolor, se estaban desnudando ante sus ojos. La posibilidad de perder todo lo que había conseguido lo desquició por dentro. El hermano, como un verdugo, sonrió. No es la madre que crees. Nunca lo ha sido. La mendiga sintió que el mundo se le caía. La niña en sus brazos comenzó a llorar, rompiendo el delicado hilo de tensión. La revelación flotó en el aire, pesada y amenazante. La verdad, esa verdad punzante, abandonó sus labios, lista para cambiarlo todo. Pero antes de que pudiera hablar, un estruendo sacudió la mansión. Una figura encapuchada irrumpió en la habitación, con una pistola en mano. El caos se desató. Las sombras escondían más secretos de los que cualquiera podría imaginar. El futuro se volvía incierto, y mientras la figura avanzaba, ella comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La tensión en la habitación era palpable, como una cuerda a punto de romperse. La mendiga, ahora en un papel que nunca soñó tener, miraba a su hermano con los ojos llenos de terror y dolor. El millonario, con la frente arrugada, no podía apartar la vista de ella, exigiendo respuestas y revelaciones. «Él no sabe nada», murmuró la mujer, su voz quebrándose bajo el peso de un secreto que la había perseguido. Pero las palabras de su hermano eran como cuchillos que cortaban el aire. «Eres una impostora. Siempre lo has sido. Vas a perderlo todo, hermana. Tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz». El ambiente estaba cargado, el aire se sentía espeso y el eco de sus discusiones resonaba en las paredes doradas de la mansión, llenando los rincones de un sufrimiento antiguo. La niña, asustada, comenzó a llorar como si presintiera la tormenta que se desataba entre ellos. De repente, la figura encapuchada irrumpió en la habitación de un salto, empuñando una pistola. El caos se desató.
La mujer se movió instintivamente, colocando a la niña detrás de ella. El millonario, al ver el arma, dio un paso hacia adelante, dispuesto a proteger a su nueva esposa y a la niña. ¿Qué demonios está pasando?, gritó, su voz retumbando en la habitación, su mirada fija en el extraño. La figura, con una voz profunda y temblorosa, reveló su rostro, y el mundo se detuvo. Era un antiguo socio del millonario, un hombre que había sido dado por muerto. «Vine a buscar lo que me pertenece». Los ojos de la mendiga se abrieron desmesuradamente. Conocía muy bien esa voz, y cada palabra se sentía como un martillo golpeando su corazón. El pasado no solo se deslizaba hacia la superficie, estaba explotando en su cara. «No, no puede ser», exclamó, llevando su mano a la boca. El rostro del hombre enfrente de ella traía consigo recuerdos que había desterrado. «Tu historia ha estado conmigo todo este tiempo», continuó el hombre, su rasgo imponente dejando claro que nada lo detendría. «Sabía que te estabas escondiendo, y ahora tengo la oportunidad perfecta para llevarte de vuelta a donde perteneces». El millonario miró a la mendiga, su expresión cambiando de preocupación a una mezcla de confusión y rabia. «¿Qué significa esto? ¿Ella te debe algo?», preguntó, su voz ahora llena de desconfianza y celos. «Ella es la mujer que me robó mi fortuna, la razón por la que fui declarado muerto», sentenció el hombre, haciendo que todos contuvieran la respiración. Las revelaciones giraban como un torbellino. La mendiga sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La historia que había contado, su vida nueva, todo se desmoronaba. «Nadie tiene que saber la verdad», suplicó la mujer, buscando el entendimiento en los ojos de su esposo, que ahora brillaban con una furia desconocida. «Por favor», intentó, pero la desesperación era palpable, y el silencio seguía llenando el vacío. «No, hermana, es hora de que pagues por lo que hiciste», respondió con firmeza el hombre, apuntando su arma hacia la mendiga. El tiempo se detuvo. El millonario dio un paso adelante. Su cuerpo se movía con un propósito que ella no podía predecir. «¡Baja, Essie! ¡Ella es mi esposa!». En ese instante, la tensión explotó. La figura encapuchada apretó el gatillo y el retumbar del disparo fue como un rayo atravesando la oscuridad. Todo se volvió un caos. Gritos resonando y el sonido de un cuerpo cayendo al suelo. La angustia llenó la habitación. La mendiga sintió un nudo en el estómago, su corazón golpeando ferozmente, mientras los ojos se abrían al terror. ¿Quién caía? ¿Quién se había ido? La sangre manchó el suelo dorado de la mansión. «Siempre supe que tus secretos te perseguirían, pero nunca imaginé que esto fuera el fin», susurró el hermano, una sonrisa amarga en sus labios, mientras el humo del disparo se disipaba. La vida de todos se desmoronaba en un instante, y el futuro comenzó a desvanecerse como humo en el aire. La realidad se fragmentaba. ¿Quién había caído? ¿Qué significaba realmente la verdad? Ella miró a su alrededor, y el caos envolvía sus pensamientos. Nadie podría prever cómo cambiaría todo tras ese disparo. La oscuridad se apoderaba de la mansión, y el futuro se tornaba incierto. El aire era denso, el estruendo del disparo aún resonaba, y el tiempo parecía desmoronarse en 1000 pedazos. Ella miró a su hermano. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos buscaban una respuesta. ¿Quién había caído? La angustia llenó su pecho y sintió cómo la realidad se escurría entre sus dedos. Con un golpe sordo, un cuerpo se desplomó al suelo,
Y no era el hermano, era el millonario, caído de rodillas. La frustración y el miedo en su rostro se transformaron en desesperación. ¡No!, gritó la mendiga, su voz desgarrada por el terror, mientras se lanzaba hacia él, olvidando por un instante a su hermano y al extraño. La niña, asustada, comenzó a llorar, su llanto resonando en el aire como una campana de alarma. ¡No te vayas! ¡Por favor! El olor a pólvora intoxicaba el ambiente. Las sombras en las paredes parecían moverse, burlándose de la terrible escena. Ella tocó la herida. Un charco de sangre se extendía rápidamente, tiñendo la alfombra lujosa de un rojo brillante. El millonario jadeaba. Sus ojos se cerraban lentamente, como si intentara escapar de la realidad. «No, no me dejes», murmuró, su voz un susurro cargado de dolor. Sin embargo, el hombre encapuchado no se movía. Estaba congelado en su lugar, su rostro retorcido en una mueca de triunfo. «Finalmente, todo se revela», murmuró, y su voz retumbó como un trueno, haciendo eco en los corazones de quienes estaban allí. La mendiga sintió que el mundo giraba. Su vida acababa de dar un giro violento y no sabía cómo reaccionar. «¿Por qué hiciste esto?», le gritó ella, su pecho hundido en desesperación. «Él no te hizo nada». La ira y la tristeza se mezclaban en su voz, y el caos a su alrededor parecía amplificar su angustia. De repente, el extraño dio un paso hacia atrás, como si fuera un jugador de ajedrez que había capturado la pieza más valiosa. «No es solo el dinero lo que busco, es la verdad. Tú siempre lo supiste», dijo, y sus ojos brillaban con una mezcla de locura y vindicación. «Soy el que sobrevivió a tu traición, el que te vio escapar mientras me dejabas por muerto». La revelación resonó en la habitación, como un eco que nunca se detendría. Ella sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué dices?», balbuceó, incapaz de procesar las palabras. Oh, cómo el pasado volvía a golpearla con fuerza. Eran secretos que había enterrado con tanto cuidado que había pensado que jamás resurgirían. «Siempre fuiste una mentirosa», continuó el hombre, «y ahora el tiempo se agota. No puedes dejar que él siga en pie después de lo que hiciste». La habitación estaba tensa. Cada parpadeo de la mendiga era un intento de entender lo inimaginable. El millonario estaba herido, la vida escapándose poco a poco. «¿Qué has hecho, amor?», preguntó, mirando a la mujer con angustia desfalleciente. «¿Quién eres realmente?». Su voz era una mezcla de confusión y ruptura, y su mirada se llenaba de traición. El hermano la miraba con un odio que nunca había visto antes. «Eres una impostora. Nunca perteneciste a este mundo. ¿Qué esperabas? ¿Ser feliz con un hombre que no sabes cuán lejos te llevará?». Un chillido atravesó la habitación mientras la realidad se rompía. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!». Ella se sentía atrapada entre las serpientes de su pasado y la sombra oscura de su presente. La verdad la asfixiaba. «Basta», gritó, buscando una salida, un resquicio de esperanza en la oscuridad. El millonario, cada vez más débil, la miró con un último destello de amor antes de cerrar los ojos. Era como si en ese instante todo se detuviera. Ella sintió una tristeza profunda, un vacío que era demasiado para soportar. La niña lloraba, y la fragilidad de aquel momento parecían resonar en el aire. Pero de repente, una puerta se abrió de golpe. La figura de una mujer apareció en el umbral, con un aspecto que les resultó familiar. «¡Papá! ¡Mamá!»,
exclamó, su voz clara y llena de desespero. Los ojos de todos se volvieron hacia ella, y la realidad se sacudió una vez más. La identidad de la niña no podía ser. La historia estaba a punto de transformarse de nuevo. ¿Qué secretos habría detrás de esa inesperada llegada? La incertidumbre llenó la habitación, y con cada suspiro la vida de todos allí iba a cambiar por completo. La tensión en el aire se hacía insostenible, el horror golpeando con fuerza. La imagen del millonario, inclinado en el suelo, apenas se escapaba de su mente. La mendiga dio un paso adelante, el latido de su corazón resonando como un tambor en sus oídos. ¡No! ¡Despierta! Aceleró hacia él, las manos temblorosas buscando la herida, el pánico arrasando su ser. La niña gritaba, su llanto llenaba la habitación con un eco desgarrador. El extraño no podía moverse, atónito. La revelación de su propia traición estallaba en su mente, y de repente el rostro del millonario se desvanecía en la confusión. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella, sus ojos llenos de desesperación, buscando otra respuesta que no estuviera en el silencio que los rodeaba. Un murmullo se alzó entre los presentes. ¿Qué está pasando aquí?, un testigo preguntó mientras el caos se intensificaba. Las miradas corrían entre ellos como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. ¡Es un loco! ¿Por qué tiene un arma?, otra voz se alzó, gritando por la confusión que envolvía la escena. Justo cuando la mendiga sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, la figura encapuchada sonrió. Un giro, un movimiento, y lo que sucedió a continuación la dejó helada. Con un giro veloz, el extraño se volvió hacia la niña y apuntó hacia ella con la pistola. «Tu madre no te ha contado la verdad. Tú no eres quien crees». La habitación se heló, y los corazones se detuvieron en desasosiego. La niña, asustada, miró a su madre, buscando respuestas en sus ojos. La mendiga sintió un frío recorriendo su espalda. «¡No! ¡Para!», gritó, pero era demasiado tarde. «¡Eres mi hija!». La revelación salió de su boca, una explosión de verdad que resonó como un trueno. «No, no puede ser», murmuró el millonario, tratando de comprender lo peor. Las palabras flotaron en el aire como un chasquido que partía la realidad. «Lo que te pertenece no solo es el dinero. Esa niña es parte de un pacto que hicimos, un acuerdo que nunca debiste conocer. Tú no eres su madre. Yo soy». El extraño soltó su revelación como un golpe directo al corazón. El estado de la mendiga cambió. Su piel palsió como si toda la vida le hubiera dado un puñetazo. Era como si una tormenta de recuerdos y emociones se desatara en su pecho. Las palabras del hombre impactaron como una explosión atómica, reconfigurando todo lo que habían creído. La niña, que antes parecía un pequeño refugio en esa lucha de lo inimaginable, ahora era un arma de doble filo entre ellos. Un silencio espeso se posó en la habitación, mientras cada mirada buscaba una respuesta. La mendiga sintió que sus piernas flaqueaban. «No, no puede ser». Su voz apenas era un susurro. Yo pensé que eras mía». Proyectó el amor de una madre que nunca supo que no debía sentir. El misterio se tejía profundo en el aire, y la pequeña, sin comprender la magnitud del momento, alargó sus brazos hacia su madre, a arropar su inocencia en medio del caos. «¿Qué significa esto?», preguntó el millonario, mirando a la mendiga y luego al extraño. «¿Cómo puede ser su madre? Eres solo una mendiga». La incredulidad se mezclaba con la rabia. El extraño dio un paso adelante. «No fuiste la única que cambió su nombre, querida. La niña fue un intercambio, un precio que todavía debes pagar». Los murmullos crecían, susurrando entre las paredes doradas como serpentinas de veneno.
El escuñido de una puerta se rompió nuevamente, un nuevo movimiento que interrumpió la conversación. Más figuras entraron, la tensión escaló y la situación se tornó aún más caótica. Eran hombres que parecían subsistir en las sombras, rodeando la escena como buitres a su presa. La habitación era un hervidero de nuevas preguntas. «No hay salida de esto», dijo el extraño, aferrándose a su arma con una confianza aterradora. «Si quieres asegurar la vida de tu hija, tendrás que pagar el precio que prometiste. Este mundo no da nada gratis». ¡Bum! Lo que debía ser una verdad revelada se tornó en un abismo de secretos aún más grandes. ¿Qué pactos había hecho en el pasado? ¿Qué tan oscura era su historia? La mendiga sintió que comenzaba a perder el control. Sus respiraciones se aceleraban, el pánico crecía. En ese instante, un pequeño destello de esperanza atravesó su mente. «Por favor», susurró. No sabía si lo decía al millonario, a su hermano o incluso a ella misma. La confusión alcanzó su clímax, mientras los secretos amenazaban con devorarlos a todos. El futuro estaba sepultado bajo una losa de promesas rotas. Se hizo el silencio. La urgencia se podía sentir. ¿Cuáles serían las verdaderas consecuencias de este oscuro giro en su destino? La tensión en la habitación se hacía insostenible, el horror golpeando con fuerza. La imagen del millonario, inclinado en el suelo, apenas escapaba de su mente. La mendiga dio un paso adelante, el latido de su corazón resonando como un tambor en sus oídos. «¡No! ¡Despierta!» Corrió hacia él, las manos temblorosas buscando la herida, el pánico arrasando su ser. La niña gritaba, su llanto llenaba la habitación con un eco desgarrador. El extraño no podía moverse. Atónito, la revelación de su propia traición estallaba en su mente, y de repente, el rostro del millonario se desvanecía en la confusión. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó ella, sus ojos llenos de desesperación, buscando otra respuesta que no estuviera en el silencio que los rodeaba. Un murmullo se alzó entre los presentes. «¿Qué está pasando aquí?», un testigo preguntó mientras el caos se intensificaba. Las miradas corrían entre ellos como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. «Es un loco. ¿Por qué tiene un arma?», otra voz se alzó, gritando por la confusión que envolvía la escena. Justo cuando la mendiga sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, la figura encapuchada sonrió. Un giro, un movimiento, y lo que sucedió a continuación la dejó helada. Con un giro veloz, el extraño se volvió hacia la niña y apuntó hacia ella con la pistola. «Tu madre no te ha contado la verdad. Tú no eres quien es». La habitación se heló y los corazones se detuvieron en desasosiego. La niña, asustada, miró a su madre, buscando respuestas en sus ojos. La mendiga sintió un frío recorriendo su espalda. «¡No! ¡Para!», gritó. Pero era demasiado tarde. «Eres mi hija». La revelación salió de su boca, una explosión de verdad que resonó como un trueno. «No puede ser», murmuró el millonario, intentando comprender lo peor. Las palabras flotaron en el aire como un chasquido que partía la realidad. «Lo que te pertenece no solo es el dinero. Esa niña es parte de un pacto que hicimos, un acuerdo que nunca debiste conocer. Tú no eres su madre, yo soy». El extraño soltó su revelación como un golpe directo al corazón. La mendiga sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué dices?», balbuceó, incapaz de procesar las palabras. Oh, cómo el pasado volvía a golpearla con fuerza. Eran secretos que había enterrado con tanto cuidado que había pensado que jamás resurgirían. «Siempre fuiste una mentirosa», continuó el hombre. «Y ahora el tiempo se agota.
No puedes dejar que él siga en pie después de lo que hiciste. La habitación estaba tensa. Cada parpadeo de la mendiga era un intento de entender lo inimaginable. El millonario estaba herido, la vida escapándose poco a poco. ¿Qué has hecho, amor?, preguntó, mirando a la mujer con angustia desfalleciente. ¿Quién eres realmente? Su voz era una mezcla de confusión y ruptura, y su mirada se llenaba de traición. El hermano de la mendiga la miraba con un odio que nunca había visto antes. «Eres una impostora. Nunca perteneciste a este mundo. ¿Qué esperabas? ¿Ser feliz con un hombre que no sabes cuán lejos te llevará?» Un chillido atravesó la habitación mientras la realidad se rompía. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!» Ella se sentía atrapada entre las serpientes de su pasado y la sombra oscura de su presente. La verdad la asfixiaba. «¡Basta!», gritó, buscando una salida, un resquicio de esperanza en la oscuridad. Irrumpió en ese instante un ruido atronador, como un trueno, y la puerta principal de la mansión se estrelló contra la pared. Un grupo de hombres armados entró, llenando la habitación de sombras y caos. «¡Nadie se mueve!», gritó uno, su mirada feroz como un depredador en busca de su presa. La habitación se sumió en el pánico. La niña gritó, y la mendiga sintió que su mundo se desmoronaba. El millonario, aún en el suelo, miró alrededor con desesperación. «¿Quiénes son?». Su voz era un susurro, entendiendo que todo se estaba volviendo en su contra. Uno de los hombres armados se acercó al extraño, con una expresión burlona. «¿Pensaste que podrías escapar? Todo este tiempo estuviste jugando con fuego». La mendiga sintió que una verdad aún más oscura estaba a punto de revelarse. ¿Qué significa esto? La incertidumbre llenaba el aire pesado como el humo. «Tu madre nunca te ha contado todo», soltó el extraño con una sonrisa en sus labios. En un giro inesperado, se retiró la capucha, dejando al descubierto un rostro que la mendiga conocía muy bien. Era su madre, la misma mujer que había desaparecido años atrás. «He venido a recuperar lo que es mío», dijo, mientras la habitación se llenaba de asombro y gritos. La realidad se desmoronaba mientras la mendiga miraba, sin poder creer lo que sus ojos le mostraban. Su vida, basada en mentiras y secretos, ahora se definía por esta revelación devastadora. La pregunta quedaba fluyendo. ¿Quién era realmente su madre? Lo que ella creía que era una nueva vida, ahora se recubría en sombras del pasado. Mientras las miradas se cruzaban entre sí, un aire de inminente tragedia colgaba sobre ellos, dejando a todos sin aliento. ¿Qué otras sorpresas ocultaba el destino? La tensión en la habitación se hacía insostenible. La mendiga, con el corazón latiendo con fuerza, miraba al extraño. Tú no eres mi madre». La incredulidad invadía su ser. El rostro de su madre, que había creído perdida, ahora se encontraba frente a ella. «Eres una mentira. Siempre has sido una mentira». La atmósfera se volvía densa, como un trueno presagiando la tormenta. «Sí, soy tu madre, y sabía que algún día volverías», respondió la mujer, su voz resonando en las paredes adornadas. «Siempre te he estado vigilando. Eres una pieza en este juego». Sus ojos miraban a la niña como si fuera un trofeo, y eso hizo que la mendiga se sintiera aún más desesperada. La realidad se retorcía, y el pasado que creía enterrado regresaba con una fuerza demoledora. El alcázar de oro y lujo a su alrededor comenzó a desvanecerse en sombras amenazantes. «¿Qué quieres de mí?», preguntó la mendiga, sintiendo como el aire se volvía un veneno que le llenaba los pulmones. «He tratado de vivir una nueva vida». «¡Exacto! ¡Tu falsa vida!».
El tono de la mujer era cortante como un cuchillo. El pasado nunca se escapa. Te llevaste lo único que era mío, y ahora volverás a ser parte de mi mundo. Pero esta vez no será con el millonario que crees que amas. La niña, aún en los brazos de su madre adoptiva, comenzó a llorar de nuevo. Ese llanto desgarrador que llenaba de terror la habitación. «¡Mamá! ¿Quién es ella?». La voz de la pequeña, inocente y temerosa, rompió el silencio. La mendiga sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No, cariño, no le hagas caso», trató de decir, pero la confusión era una ola aplastante. Justo en ese instante, un golpe ensordecedor resonó, y la puerta se fue volando, desquebrajándose al impactar con la pared. Un grupo de hombres enmascarados entró, armados y listos para el caos. «¡Nadie se mueve!», gritó uno, como si el mismo eco de su voz quisiera paralizar a todos. El miedo se volvió un ente palpable, y la mendiga sintió las manos temblorosas de la niña aferrándose a su ropa. La habitación se tornó un campo de batalla de emociones. «¡Suéltala!», gritó el extraño en un arranque de furia. «Ella no es tu hija, es lo que a mí me pertenece». El vuelco en la narrativa fue brutal. «¡Dame la niña! ¡Es parte del trato que hicimos!». Las miradas se cruzaron, la mujer de pie mirando al extraño y luego a su madre. La mendiga, atrapada entre las dos, sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué juego es este? No puedo perder a mi hija otra vez». En ese frágil instante, el hermano de la mendiga se acercó, avanzando entre el caos. «Tú no te lo vas a llevar. Con él no puedes jugar». Su voz gritaba doblete confusión y enfado. El extraño, confundido por la irrupción repentina, volvió su atención al hermano. «Te quedaste quizás con la parte equivocada del trato, hermano. No sabes lo que ella es realmente. Nadie sabe». La revelación fue como un rayo. El peligro de su propia existencia se cernía sobre ellos. La mendiga sintió como su mundo comenzaba a tambalearse otra vez. Los hombres enmascarados se acercaban. Detectaron la oportunidad de llevarse lo que querían. La desesperación se convirtió en un grito colectivo. «¡Basta!», gritó el millonario desde el suelo con más fuerza de la que el dolor le permitía. «¿Quiénes son ustedes?». Su aliento se volvía aún más pesado. Una lucha interna entre la vida y el deseo lo unió a la tragedia que estaba por suceder. El extraño, decidido, hizo un movimiento brusco, como un desafío. «El tiempo se acaba y no hay lugar para mentiras o secretos. Serás mi prenda de cambio. Y esta niña». En ese momento, su mano se cerró alrededor del brazo de la pequeña. Y ahí fue cuando sucedió. Un estruendo, un ruido ensordecedor, y la figura encapuchada que había acompañado al extraño dio un paso al frente y disparó. El disparo rompió la realidad, y la sala se congeló en un solo latido. La imagen se detuvo. Todos los ojos abiertos como platos, el tiempo en suspenso. ¿Quién caería ahora? La verdad se precipitaba, arrastrando consigo todo el mundo que habían construido. La tensión en la habitación se hacía insostenible. La mendiga, con el corazón latiendo en su pecho, miraba al extraño. Tú no eres mi madre». Fue un grito de liberación, de aquel secreto que le había dolido toda su vida. La incredulidad la inundó. Enfrentarse a esa figura era como abrir la puerta a un abismo. «Eres una mentira. Siempre has sido una mentira». Las palabras resonaban, cortantes, llenas de dolor. «Sí, soy tu madre y sabía que volverías algún día», replicó la mujer con voz firme. Había un destello de locura en sus ojos. «Siempre te he estado vigilando, porque eres la única que puede ayudarme a recuperar lo que perdí. Tienes algo que me pertenece». La amenaza pendía en el aire, y la mendiga sintió cada vez más que su realidad se desvanecía.
El ambiente se volvía agobiante. La niña, acurrucada contra su madre adoptiva, empezaba a llorar desconsoladamente. Fue entonces cuando un estruendo sacudió la mansión. La puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió, llenando la habitación de sombras y caos. «¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos, su voz como un trueno en la tormenta. La mendiga sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró en un susurro tembloroso. La figura encapuchada ante ella dio un paso adelante y apuntó con su arma. «¡No lo hagas!», gritó el millonario, que yacía en el suelo. Pero sus palabras fueron ahogadas por el grito desgarrador de la niña. El extraño se volvió hacia su madre con una escalofriante sonrisa. «¿Sabes? Siempre estuviste en la lista. Eres solo un peón en mi juego. Y ella es mi salvación». La mendiga sintió una opresión en el pecho. La atmósfera se llenaba de un terror palpable, como si el aire se estuviera volviendo más denso, más cortante. «¿Qué quieres de mí?». La mendiga se sentía acorralada, atrapada en un laberinto del que no podía escapar. «No he hecho nada», pero el extraño la interrumpió. «No tienes idea de lo que has desatado. Tu vida ha sido una mentira, y yo estoy aquí para cobrar la cuenta». Un fuerte golpe resonó cuando el extraño dio un paso hacia la niña. «Dame a la pequeña, su vida es la clave. Sin ella, todo se desmorona». La expresión de la madre se tornó de terror a furia. «No, no se la llevarás», gritó, protegiendo a la niña con su cuerpo. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Un disparo resonó en la habitación como un trueno, y el mundo pareció detenerse. La mendiga sintió que se le escapaba el aliento mientras el millonario caía de rodillas, una herida en su pecho. «¡No!». La voz de la mendiga era un eco de horror mientras corría hacia él, sus manos temblorosas sosteniendo su rostro. «¡Despierta, por favor!». Las miradas se encontraron, desbordadas de confusión. La sangre comenzaba a manchar la alfombra dorada. La niña, al ver el caos, gritaba cada vez más fuerte. En un momento de pureza y pánico, la mendiga miró a su madre. Tú lo hiciste», susurró, sus ojos llenos de lágrimas. «Tú lo sabías, tú lo planeaste». El extraño, al ver que la situación se le iba de las manos, tomó una decisión. «¡Cállate!», gritó, y en ese instante todo se rompió. Con un movimiento rápido, dio un empujón, separando a la mendiga de su amado. «Este es solo el comienzo de lo que te espera, pequeña. La historia se repite y no puedes escapar». En la habitación estaban en completo caos. La figura encapuchada detrás del extraño retiró su pistola, y en un giro de eventos, un segundo disparo resonó. El millonario cayó, y el tiempo se detuvo. «¡Eran ellos! ¡Siempre fueron ellos!», gritó, pero la verdad quedó ahogada por el estruendo mientras la niña lloraba, y el mundo se desmoronaba. Mientras caía la noche, una sombra oscura se cernía sobre ellos, cargada de secretos y mentiras. La mendiga sintió que la vida se le escapaba entre los dedos, y la pregunta se alzaba en esa ventana de luces parpadeantes. ¿Quién era realmente su madre? La huida que había creído tener ahora se convertía en un juego mortal, con el destino marcando su siguiente movimiento. Todo lo que creía habría de ser cuestionado, y el futuro era ahora un mar de dudas y oscuridad. La tensión en la habitación era casi insoportable. La mendiga, con el corazón latiendo con fuerza, miraba al extraño. «Tú no eres mi madre». Era un grito desgarrador, una explosión de emociones.
Su incredulidad llenaba el aire. La figura que se alzaba ante ella era una pesadilla hecha carne, y las palabras de aquella mujer parecían escupidas por el mismo infierno. «Eres una mentira. Siempre has sido una mentira». Cada palabra ardía en su boca. «Sí, soy tu madre, y sabía que este día llegaría», dijo la mujer, con una frialdad que hacía temblar a la mendiga. «Te he seguido durante años. Estabas destinada a regresar a mí». La angustia comenzaba a apoderarse de la sala, como un monstruo que se abalanzaba sobre todos. La niña, todavía en brazos de su madre adoptiva, empezó a llorar, resquebrajando el miedo que envolvía a todos. La compañía de hombres armados hizo su entrada a la escena, como sombras surgiendo de la oscuridad. «¡Nadie se mueve!», gritó uno, su voz retumbando en las paredes doradas. Al instante, todo se volvió un caos. Los gritos de la niña resonaron. El millonario yacía en el suelo, su rostro empapado en desesperación. La figura encapuchada apuntó con su arma hacia la mendiga. «El tiempo se acabó. Dame a la pequeña». La habitación temblaba con el peso de la amenaza. «¡No le harás daño!», gritó ella, protegiendo a la niña con su cuerpo. La urgencia en su voz retumbaba en el aire como un eco de advertencia. Pero en medio de la confusión, una figura imponente irrumpió a través de la puerta principal. Era su hermano, el que había aparecido en el pasado para sacudir los cimientos de su nueva vida. «¡Suéltala!», exclamó, su voz llena de furia. «Eres una traidora, siempre lo has sido». Los ojos de la mendiga se abrieron de par en par, su corazón se detuvo. Las palabras se deslizaron en su mente como un veneno. «¿Cuánto has sabido de ella?», preguntó el extraño. «¿Revelaste sus secretos?». La interpelación dejó a todos en suspenso, como si el tiempo se hubiera detenido. El hermano dejó caer una pesada carga sobre ella, y el aire se volvió irrespirable. La mendiga dio un paso hacia atrás. El nudo en su garganta se volvió más estrangulador. «No lo sabía», murmuró, sintiendo el miedo acumulándose como una tormenta. Pero entonces algo hizo clic en su mente. «¿Por qué? ¿Por qué haces esto?». El terror la envolvía. La figura tabulada, su madre, comenzó a reír. «Porque cada secreto tiene un precio, querida. Y hoy el pasado está aquí para cobrar». En un giro repentino, el extraño levantó su arma. Los ojos de todos se agrandaron de terror. «¡No!», gritó la mendiga, entrelazando sus manos en un intento desesperado de detenerlo. Pero antes de que pudiera hacer algo, un disparo resonó en la sala como un trueno. El sonido cortó el aire como un cuchillo. La sala se sumió en un silencio abrumador. Todos miraban con horror el caos que se desataba. En un instante el millonario se desplomó al suelo, una herida oscura manchando rápidamente su traje. «¡No!». La mendiga se lanzó hacia él, el corazón como un tambor en su pecho. «¡Despierta!». Sus manos temblaban, la desesperación la inundaba. Pero lo que siguió fue aún más increíble. La sombra encapuchada sonrió. «Esto es solo el comienzo. Él no es quien dice ser». Las palabras flotaron como un eco. «Es un ladrón y tú eres el verdadero objetivo». La sala se llenó de murmullos. Los rostros de todos se tornaron pálidos. «¡No!», gritaron, y las miradas se cruzaron, llenas de miedo, de traición. La realidad comenzó a desmoronarse. Las verdades ocultas estaban surgiendo de sus tumbas. «Eres un monstruo», gritó el hermano, enfrentando al extraño. Pero el caos apenas comenzaba. La unión se deshilachaba, y oscuros secretos se destapaban como una ola arrasadora. «Tú nunca debiste escapar», el extraño le soltó, y la tensión llenó el ambiente. En un giro inesperado, la mujer alzó su mano.
No, no, esto no debe suceder así, dijo con un tono revelador, y todos se volvieron hacia ella. Tú no sabías. El verdadero secreto está a punto de revelarse. La angustia creció como una cuerda tirante. ¿Qué significaba eso? Las preguntas golpeaban en sus cabezas. Todo lo que creían saber estaba a punto de desmoronarse en un momento de verdad. ¿Quién eran realmente? La sala se transformaba en una tormenta y el futuro era un mar de dudas. La habitación se llenó de un silencio aplastante. La mendiga, con el alma hecha trizas, se arrodilló junto al millonario, la sangre manando de su herida como un oscuro río que manchaba la alfombra dorada. Sus manos temblorosas intentaron cubrir la herida, pero solo logró hacer que la sangre fluyera más con su pánico. ¡No! ¡Despierta! ¡Por favor, no me dejes! Sus lágrimas caían, cada gota un reflejo de su dolor. La niña, aterrorizada, buscó consuelo en su madre, quien sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. El extraño, aún con la pistola en mano, observaba el caos como si disfrutara del espectáculo. «Todo se está cumpliendo, querida», dijo, su voz cargada de satisfacción. «Tu vida ha sido una farsa. Ahora todos lo saben». La mendiga sintió un nudo en la garganta. «No, esto no puede estar pasando. Él es inocente». Pero sus palabras eran un eco ahogado en la tormenta de confusión. El millonario, con una expresión de dolor, miró a la mendiga. «Quiero saber, la verdad, amor. ¿Quién eres realmente?» Su voz se quebró, llena de traición y desesperación. Ella se sintió impotente. El tiempo se detuvo en ese momento. «Yo solo quería protegerte», murmuró, su corazón latiendo con fuerza. «Creí que había dejado todo atrás». Mientras tanto, su madre, la figura que había aparecido de la nada, sonreía con desdén. «Nunca fuiste capaz de dejar atrás a tu pasado. Te he seguido por mucho tiempo, y ahora es hora de que pagues por tus mentiras». En ese instante, con una fuerza inesperada, el hermano de la mendiga pudo hacer frente a la situación. «¡Detente!», gritó, avanzando hacia ellos. «Tú no tienes poder aquí. Esta familia ha sufrido suficiente». Su voz temblaba, pero había una sinceridad en sus palabras. La sala vibró con el enfrentamiento. Unos pasos resonaron en la entrada. De repente, las puertas se abrieron y un grupo de policías irrumpió. «¡Al suelo!». «Nadie se mueve», gritaron, sacando a todos de la confusión. La atmósfera cambió de inmediato. La figura enmascarada se congeló, el miedo cruzando su rostro. La madre de la mendiga lanzó una mirada oscura. «Esto no ha terminado», murmuró antes de dar un paso atrás, dispuesta a escapar. Pero el hermano de la mendiga la interceptó, gritando: «No dejaré que se lleven a mi hermana de nuevo». El millonario, con su último aliento, tomó la mano de la mendiga y, en un susurro casi inaudible, dijo: «Te creo siempre». La mendiga sintió que el mundo se desvanecía. La presión en su pecho era insoportable. «No te vayas». «No, por favor». Pero ya era tarde. La figura encapuchada fue arrestada, aún sonriendo, como si algún plan oscuro estuviera en marcha. La niña, aterrorizada, se lanzó a los brazos de su madre adoptiva. «Mamá, ¿va a estar bien?». La pureza de su voz atravesó la oscuridad. «Sí, cariño, todo estará bien», prometió la mendiga, aún con los ojos llenos de lágrimas. Pero su corazón sabía que nada sería igual. La verdad había salido a la luz, y la vida que había comenzado a construir ahora
Era un castillo de naipes. El millonario fue llevado en una camilla, la esperanza filtrándose entre los huecos de su alma desgarrada. Mientras se alejaban, la mendiga sintió que una nueva vida la esperaba, pero el eco de su pasado nunca se desvanecería. En sus manos llevaba la carga de un secreto que no podía ser olvidado. Antes de que el caos se desvaneciera, miró hacia atrás y vio la figura de su madre. Un fuego de ira y desesperación ardía en su interior. Esto no ha terminado, juró, prometiendo que la verdad no se ahogaría en las sombras. Y ahora, mientras la historia de la mendiga se fundía con los ecos de su pasado, el destino de todos permanecía en el aire, lleno de promesas y peligros. Pero ahora que has llegado hasta aquí, tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Este es el momento de demostrar tu apoyo, así que aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu participación marca la diferencia y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de Apo.